again, the biggest people on the planet Earth around this table, biggest companies in the world. I'd like to just ask them to introduce themselves. We'll start from this end and go around to here. And if you have anything to quickly say, we can do that. But you want to just start right over here? These two guys, we'll leave them out because they're with us. Please. Thank you, President Trump. John Addison at Vitol. We're here to ensure that you are going to be able to move all of this oil all around the world at the best price possible so that the influence that you have over the Venezuelans will ensure that you get what you want. Thank you. Thank you. Good point. Thank you, Mr. President. Brian Sheffield of Formentera. My grandfather, Hugh Sheffield, was president of ARCO, Venezuela. Right. Thank you for what you did. Mis amigos, acaban de comenzar los hechos más explosivos que jamás hayamos visto. No estamos hablando solo del fin de Nicolás Maduro, hablamos de un movimiento internacional que podría cambiarlo todo en Venezuela, porque, así como lo oyen, señores, se estaría por lanzar una orden de captura contra el hombre fuerte número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, el eterno brazo poderoso del régimen. Aunque todavía no se ha hecho público oficialmente, fuentes confiables indican que hay una presión enorme desde el norte para que esto suceda y que las órdenes de arresto estarían listas para emitirse en cuestión de horas. Sí, mis amigos, así de intenso está el momento. Las potencias extranjeras están empujando fuerte y no es solo rumor. Washington le ha advertido a Cabello que si no coopera con la transición y entrega resultados, podría enfrentar consecuencias similares a las de Maduro. Todo esto está elevando la presión internacional contra el régimen venezolano. No se trata de simples amenazas. Esto es real y brutal. Ya no es solo Maduro cayendo. Ahora están apuntando directo al núcleo duro del chavismo. Y escúchenme bien, porque esto no se va a detener aquí. Dicen que Diosdado Cabello podría estar enfrentando una orden de búsqueda y captura en cualquier momento. Y si eso sucede, amigos, esto estallará como una guerra interna que nadie vio venir. Sí, señores, la presión sube y está por ocurrir algo enorme. Así lo han confirmado fuentes en el terreno. Señores, esta historia entra en una fase mucho más oscura y peligrosa. La orden contra el segundo mando del chavismo, Diosdado Cabello, ya estaría firmada internamente, aunque intenten esconderla bajo maniobras sin sustento legal. Y aquí está el detalle clave. El entorno de los Rodríguez carece hoy de legitimidad real, porque ni siquiera existe una figura que pueda llamarse presidenta de facto con autoridad plena. Esto es un vacío total de poder. Ahora estamos frente a algo aún más grave, mis amigos. No hay garantías para nadie, ni siquiera dentro del propio régimen. Fuentes cercanas aseguran que ya no existe seguridad interna, que nadie puede prometer protección ni estabilidad. Todos están contra todos. Y por eso es que se empieza a hablar, sin rodeos, de que esto ya no es política, es guerra declarada. Y atención, porque aunque los veamos juntos en público, aunque aparenten unidad frente a las cámaras, entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez existe una guerra silenciosa, una pelea directa por supervivencia. Son enemigos disfrazados de aliados. Nadie sabe cómo puede terminar este choque interno, pero lo cierto es que la administración de los Rodríguez habría emitido oficialmente la orden de captura contra Cabello. Las acusaciones son graves. Sedición, sabotaje y boicot al supuesto proceso de pacificación nacional. Incluso se habla de que podrían vincularlo directamente con operaciones pasadas relacionadas con Nicolás Maduro. Esto rompe por completo la falsa convivencia entre el búnker de los Rodríguez y el ala radical del chavismo. Porque esta orden ya no busca solo justicia, señores. Busca supervivencia pura y dura. La supervivencia política de Delcy Rodríguez, quien ahora mismo necesita una cabeza grande sobre la mesa para demostrar que está haciendo algo. Y esa cabeza no es cualquiera. Estamos hablando nada más y nada menos que del segundo mando del chavismo, Diosdado Cabello. Delcy sabe que está contra el reloj. A Donald Trump no le han gustado en absoluto los mensajes recientes, ni las señales contradictorias que han salido desde Caracas. Mucho menos le ha agradado ver cómo ciertos sectores parecen repartir por debajo de la mesa el petróleo venezolano como si nada pasara. Eso no cayó nada bien. Mientras algunos intentan vender una falsa cooperación, el chavismo radical, el más antiimperialista, está saboteando cualquier intento de acercamiento, complicándolo todo aún más. Por eso, mis amigos, la supervivencia de Delcy y Jorge Rodríguez pasa directamente por entregar a Cabello, así como lo escuchan.
Ese es el mensaje que necesita Washington y también figuras clave como Marco Rubio. Esta es la noticia del momento y el detonante habría venido desde la presión diplomática directa. Desde la embajada en Caracas, Juan McManus habría vuelto a certificar algo gravísimo: que Diosdado Cabello mantiene el control físico de las cárceles, bloqueando la liberación de presos políticos. No se sabe si ahora mismo se está moviendo algo en ese sentido, pero el problema va mucho más allá. También afecta a las petroleras, que no quieren operar mientras Cabello siga mandando en las sombras. Y ojo con este detalle final: a Chávez le tenían miedo, sí, pero a Cabello lo que le tienen es un resentimiento profundo dentro de los cuarteles. Y eso, señores, cambia completamente el juego. Ese resentimiento venía de lejos. Lo asociaban directamente con la muerte de su padre, una herida que nunca cerró y que fue usada, manipulada y explotada como bandera política durante años. No importaba la verdad, lo que importaba era el símbolo. Y mientras tanto, silenciosamente iban avanzando en posiciones estratégicas, tomando espacios clave, empujando el control del Consejo Nacional Electoral y asegurando cada ficha del tablero. En ese punto, señores, la historia dio un giro mayor. Renació la doctrina Monroe y América, tal como la conocíamos, ya no volvió a ser la misma. La captura del dictador venezolano no fue solo el inicio de una transición en Venezuela, no, fue un acto fundacional de algo mucho más grande: el regreso sin disfraces a la vieja doctrina imperial que convirtió al país del norte en potencia regional y mundial. Las horas posteriores a la operación, bautizada como Absoluta Resolución, estuvieron marcadas por la incertidumbre total. Más allá de la captura de Nicolás Maduro, las preguntas se acumulaban sin respuesta. ¿Por qué llevarse solo al dictador? ¿Por qué dejar intacta a la cúpula del régimen, empezando por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ambos con pedidos de captura en Estados Unidos? Muchos creyeron que habían entregado a Maduro para garantizar la permanencia del chavismo, que al nuevo liderazgo estadounidense solo le interesaba capturar al dictador, irse y dejar a Venezuela abandonada a su suerte. Pero todas esas dudas fueron demolidas de forma categórica por el propio presidente en una conferencia desde su búnker en Mar-a-Lago, un sábado al mediodía. Cuando le preguntaron quién quedaba a cargo del gobierno en Venezuela, la respuesta fue brutalmente honesta: nosotros estamos a cargo. Luego lo dejó aún más claro: vamos a dirigir el país hasta que se pueda realizar una transición segura, correcta y juiciosa. Desde entonces, cada movimiento lo confirmó. El régimen aceptó en los hechos entregar la totalidad del petróleo venezolano a Estados Unidos bajo un esquema en el que Washington confisca el crudo sancionado, lo vende y administra directamente los fondos. Esto ya no es teoría, es control real. El régimen empezó a cortar lazos con sus antiguos patrones externos y el golpe más fuerte fue directo a Cuba. Esa relación histórica comenzó a enfriarse de forma evidente, mientras que, de manera lenta pero real, se dio inicio a la liberación de presos políticos. No fue un gesto espontáneo, fue una señal clara de rendición parcial. Al mismo tiempo, Donald Trump prometió más de $100 millones en inversiones de petroleras estadounidenses, dejando algo muy claro: Venezuela usará esos recursos para comprar productos de Estados Unidos. Estamos hablando de un país que, bajo Hugo Chávez, rompió décadas de relaciones estrechas con Washington para entregarse a Cuba, China, Rusia e Irán. Hoy ese mismo país está dando un giro brutal y pasa a quedar bajo la tutela militar, política y económica de Estados Unidos. La transición ya comenzó, mis amigos, y en gran medida parece imposible de detener. Ahora bien, seamos claros: la prioridad de Trump no es la democracia venezolana. Su objetivo real es asegurar el control de los recursos estratégicos del país para que nunca más puedan ser usados por rivales geopolíticos de Estados Unidos. Sin embargo, esta dinámica empuja inevitablemente a un cambio interno, porque el régimen está herido de muerte y ya no tiene margen de maniobra. Además, las elecciones aparecen en la etapa final de la hoja de ruta presentada durante la semana por Trump y Marco Rubio. No como un acto romántico, sino como una consecuencia lógica del nuevo orden impuesto.
Pero lo más importante, señores, va mucho más allá de Venezuela. Lo verdaderamente histórico es la forma abierta y sin rodeos en la que Trump admitió que va a controlar un país a distancia, reconociendo la enorme importancia estratégica de Venezuela y dejando claro que lo hará por razones estrictamente geopolíticas. Esto redefine el mapa de poder en toda la región. Esto confirma algo clave, mis amigos. El país del norte ha regresado a las bases de una doctrina que durante más de un siglo marcó su política exterior en todo el continente americano y desde aquí hacia el resto del mundo. Así lo explicó Trump en su conferencia de prensa del sábado, donde reivindicó sin rodeos la vieja doctrina Monroe. Trump lo dijo de forma directa, sin matices. La habíamos olvidado, pero ya no. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado jamás. Así como lo escuchan, esta región vuelve a ser zona prioritaria y el mensaje fue claro para aliados y adversarios por igual. Noticias del momento, señores, porque todo lo que Trump dijo anoche ya estaba cerrado de antemano. No fueron improvisaciones ni frases al aire. Las primeras medidas ya se están ejecutando. Y eso explica los movimientos que hemos visto en los últimos días, incluso el despliegue aéreo y logístico que muchos notaron sin entender su verdadero alcance. Pero ahora el escenario se vuelve todavía más complejo. La presión simbólica es enorme y para sostener esta narrativa, el régimen necesita mostrar gestos concretos. Por eso, en estos momentos, se habla de una liberación significativa de presos políticos como parte de esta nueva etapa. No se trataría de uno o dos nombres, sino de un grupo amplio, una señal diseñada para enviar un mensaje tanto interno como externo. Estamos hablando de una cifra considerable de presos políticos, algo que no se veía desde hace años. Y atención, porque esto no es un acto de buena voluntad, es una necesidad estratégica, una movida forzada por la presión internacional y por el nuevo orden que se está imponiendo en tiempo real. El tablero sigue moviéndose y nada está escrito aún. Señores, lo que se está viendo en estos momentos es explosivo. Los reportes de inteligencia ya están sobre la mesa. Y lo que muestran es que este bloque chavista está completamente desbordado. El abuso de poder es cada vez más descarado, más evidente, y ya no pueden ocultarlo. Mientras tanto, vemos como Delcy Rodríguez, la segunda al mando, todavía intenta vender una imagen de control, incluso tratando de sonreírle a figuras clave en Washington. Pero eso ya no alcanza. Aquí ya no van solo por Maduro como figura aislada, van por todo el engranaje, por la cúpula militar, por los socios criminales que sostuvieron al dictador durante años. Todo el mundo sabe perfectamente qué pasó con el petróleo, quién se benefició, quién robó y quién protegió ese saqueo. Y ahora, mis amigos, ya no tienen a quién entregar para frenar la avalancha. Los planes de transición de Washington siguen avanzando, paso a paso, sin pausa. El régimen perdió el control del relato, perdió el control del poder real, y lo que estamos viendo es el colapso interno de una estructura que se sostuvo a la fuerza durante demasiado tiempo. Esto no es improvisado, esto es una operación calculada, y cada día quedan menos salidas para los responsables. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y del mundo. Como siempre, los invitamos a suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos en redes sociales, dejar su comentario, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, darle like. Gracias a todos por su gran sintonía y seguimos atentos. Chao, chao. Aten and stay one.